Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nuevamente estamos aquí en esta noche de formación. Nuevamente tenemos la presencia de nuestro querido amigo y hermano David, que nos va a compartir el tema del bautismo. Y les vamos a pedir por favor que pues, nos sigan apoyando con seguir compartiendo estas transmisiones. Ustedes se han dado cuenta que estos temas que no son pues del orden común de lo que escuchamos, en la parte de la apologética, del ecumenismo, pues hacemos todo lo posible para que lo que nosotros les compartamos, pues sea no nada más de interés, sino que realmente sirva para la fe, sirva para la vida del cristiano católico. Pues muy bien, David, te dejo entonces con nuestros amigos. Si quieres comentar algo antes de que empecemos. Muchas gracias, don Alberto. Saludos a todos, buenas noches. Ya estamos aquí listos para compartir otro tema más. Muchas gracias. Y bueno, pues hay que estar atentos y hay que correr por la Biblia y la libreta para ir apuntando las citas, por favor. Ándele. Exactamente. Muy bien, entonces, David, te dejo con nuestros amigos. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento de vida que nos has regalado. Ponemos en tus manos todo lo que hemos hecho durante este día, Señor, para darte gloria. Te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre todos los que estamos escuchando estos temas para poder alabarte y glorificarte y dar ejemplo de tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy jueves ya es nuestro nuestro cuarto día de temas. Les doy la bienvenida a todos, qué bueno que nos acompañan. Recordemos que es semana de apologética. El lunes tuvimos, pues, María vista desde la apologética, que estuvimos compartiendo. El martes, el señor Jaime nos compartió la apologética y el ecumenismo. Y ayer miércoles, la Madre Consuelo nos compartió la iglesia. Hoy toca el bautismo. Hemos escuchado muchas veces sobre el bautismo. Como católicos siempre hemos escuchado, por ejemplo, que el bautismo de niños no vale, ¿no? Hemos escuchado muchas veces esa parte, sobre todo de nuestros hermanos esperados o de nuestros mismos familiares que a veces dicen, oye, es que platiqué con alguien y me dijeron que no valía mi bautizo. Entonces vamos a descubrir ahorita por medio de las escrituras qué nos dice la palabra de Dios. También hemos escuchado que hay que bautizarnos grandes, solamente grandes porque así lo hizo Cristo y así tiene que ser. Y nuestros hermanos esperados dicen que el bautismo es nada más para dos cosas, para el perdón de los pecados y por obediencia. Ahorita vamos a ir descubriendo con la escritura qué nos dejó nuestro Señor en su palabra y con la doctrina de la iglesia, qué enseña la iglesia. Esto nos sirve mucho para fortalecer nuestra fe y como primera de Pedro 3:15, estén preparados para dar respuesta de nuestra fe. O sea, nos quiere decir, ponte al tiro y prepárate porque en cualquier momento te van a preguntar alguien y qué respuesta vas a dar. ¿Vas a dar una respuesta acertada o nos vamos a quedar pensando, no? Cuando a mí les digo esto porque cuando a mí me decían o escuchaba hablar del bautismo, pues yo creía que era solo para pues cumplir un requisito de la iglesia. ¿Por qué los bautizas? Porque tengo que llevarlo a bautizar, pues no sé, pero hay que llevarlo. O que solamente era para tener la fe de bautismo y ese certificado, pues ya acredita que he recibido el bautismo. Y pues no se diga la fiesta, ¿qué vamos a hacer para el bautizo, no?
qué fiesta que vamos a comer. Entonces, todo esto me fue llevando con esas preguntas, que si el bautismo no vale, que solamente adultos, qué importancia tiene el bautismo. Pues eso me lleva a ir investigando y checar realmente. A mí me dejaba pensando mucho que me dijeran que mi bautismo no valía y que me tenía que bautizar otra vez. Entonces me quedaba día 6, como decimos por ahí. Entonces, ¿sí vale o no vale? Entonces, pues Jesús sí se bautizó adulto. ¿Sí será verdad o no? Y empieza uno, pues, a pensar lo poco que uno sabe, pues, no es mucho. Entonces, pues, nos quedamos muy cortos. Nos dicen eso y decimos, pues sí, sí es verdad, sí se bautizó adulto. Entonces, el niño, cuando naciste, ¿tenías pecado? Pues no me acuerdo, yo me acuerdo que no. Dicen, ya ves, entonces no tenías pecado. Entonces, eso no es verdad, que los niños nacen con el pecado. Y así empieza a invadir todo esto, entonces hace que nuestra fe, por supuesto, pues caiga nuestra fe, y pues ya andamos tambaleando, ya no sabemos qué hacer, y todo eso pues por falta de conocimiento. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Empecemos con el bautismo, que es un sacramento. Sabemos que es un sacramento instituido por Cristo y es de iniciación cristiana. Sabemos que bautismo, confirmación, Eucaristía son sacramentos de iniciación, pues de curación, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal es el servicio a la comunidad. ¿Y qué quiere decir bautizar? Sumergir. Eso quiere decir bautizar. ¿Y quién ordenó bautizar y dónde dice? Bueno, vamos a investigar esto. Vamos a la Biblia y vamos a checar. Acuérdense de apuntar las notas o checar ya con más calma lo que vamos, las citas de aquí de las Sagradas Escrituras. Nosotros, a veces nos dicen que nosotros bautizamos solamente a los niños. La iglesia bautiza a niños y adultos. ¿Y de dónde saca la iglesia eso? De bautizar a los adultos y bautizar a los niños. Porque a veces nos dicen, ustedes nada más bautizan a los niños. Y no es así, también bautizamos adultos. En ocasiones especiales también se bautizan adultos. La iglesia tiene las dos formas de bautizar. Nuestros hermanos esperados tienen únicamente, dicen, adultos y nada más. Vamos a ver por qué la iglesia, en su sabiduría nada más de 2000 años, tiene ese conocimiento y sabe que hay que bautizar a nuestros niños desde pequeñitos. Vamos a ver primero el bautismo de niños. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños pequeñitos? Bueno, en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos míos a todas las naciones. Y a todas las naciones son todas las personas, no dice edades. A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que en el nombre, no con el nombre, porque también a veces dicen, no vale tu bautismo porque tiene que ser con el nombre de Jesús. Las Sagradas Escrituras dicen, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí vemos en esta parte de Mateo 28:19 que dice, y bautizarlos, primero bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando de todas las cosas. Hacer los discípulos primero y luego bautizándoles y luego enseñándoles. Eso es lo que la iglesia hace con los pequeños. Primero los bautiza, luego los padres les enseñan la doctrina y más grandecitos los mandamos al catecismo a que se instruyan. Entonces la iglesia toma este evangelio de Mateo 28:19. Bautízalos, enséñales, por eso desde pequeñitos los bautizamos, luego les enseñamos. ¿Y por qué Mateo escribió esto? ¿A quién le escribió el evangelio Mateo? Pues Mateo escribió a los judíos conversos, a los judíos que ya habían creído en Cristo. Ellos ya habían sido bautizados, entonces ellos, al estar ya bautizados, bautizaban a sus hijos y les enseñaban después. La iglesia es lo que hace. Toma el evangelio de Mateo 28:19, los bautiza y luego les enseña. La otra forma que tiene la iglesia de bautizar a los adultos, por ejemplo,
Lo tomamos de Marcos 16:15. ¿Qué dice Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea se condenará. Marcos está escribiendo este evangelio a los paganos, a los adultos. Por eso primero hay que evangelizarlos y cuando crean, después bautizarlos. No podemos decir evangelizar a un niño que crea, no va a creer, está muy pequeño, no lo podemos bautizar. Ahí entra lo de Mateo, pero acá en lo de Marcos, ir por todo el mundo, predicarles el evangelio a toda criatura, el que crea, o sea que ya creyó lo que le dijiste, ya le hablaste de la palabra de Dios, ahora sí lo podemos bautizar. Marcos, como decía, él predica a los paganos, a los adultos. Ya cuando ellos se conviertan, entonces pueden bautizar a sus hijos, como lo hacemos en Mateo. Entonces, nosotros tenemos estas dos formas de bautizar. La más común y la más importante, las dos son importantes, pero desde pequeñito recibir la gracia del bautismo, por eso la iglesia lo hace desde pequeños. Otro ejemplo de bautizar adultos es, por ejemplo, cuando una persona es de otra denominación cristiana o era de una secta, ahí nació, y quiere ser bautizado. ¿Cuál evangelio vamos a tomar? ¿Qué forma de bautizar? ¿La de Mateo, que primero bautiza y luego enseña? ¿O la de Marcos, que primero enseña, evangeliza y luego bautiza? Pues se toma la de Marcos. Se evangeliza, va una catequesis, una preparación, y cuando él ya crea lo que se le está diciendo, porque ya conoció la doctrina de la iglesia, cuando cree en Cristo, acepta el bautismo. Entonces nosotros, la Iglesia Católica, no solamente son puros niños, se bautizan a niños y se bautizan a adultos. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 2:38. ¿Qué nos dice Hechos 2:38 sobre el bautismo? Vamos a ver qué ganamos con bautizarnos. En Hechos 2:38 dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. En el nombre, no con el nombre. En el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Para qué? Nos dicen Hechos. Para que sus pecados sean perdonados. Aquí nos está diciendo bíblicamente que nuestros pecados son perdonados con el bautismo. Y dice en el versículo 39, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ya llevamos dos cosas importantes para las que sirve el bautismo. Nos perdona los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Y para quién es esta promesa? Vamos a ver para quién es esta promesa. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Vuestros hijos, no dice de qué edades, pero son nuestros hijos. ¿Pueden estar pequeños? Sí. Entonces, contestó, arrepiéntase y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibiremos el Espíritu Santo, porque la promesa es para nosotros, para ustedes, dice, y para vuestros hijos. Está metiendo a nuestros hijos también en esta promesa, que es una promesa, y la iglesia todo esto lo tiene muy estudiado, entonces claro que es importante a nuestros niños. Pero nuestros niños tienen pecado o no tienen pecado, porque si lo pensamos de así lo que yo piense, pues un niño no ha pecado porque no ha hecho nada. Esa es alguna doctrina de algunas personas. ¿Qué nos dice la doctrina de la iglesia? Por nombrar nada más algunas citas, dice el Salmo 51:7. Dice, tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Romanos 5:12. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 2:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:19. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de
1, los muchos serán constituidos justos. Salmo 58, se alejaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde el vientre hablando mentira. Veneno tienen como veneno de serpiente. Como vemos bíblicamente y la doctrina de la iglesia dice que venimos desde el vientre con el pecado no hecho por nosotros, pero es un pecado, llamémosle heredado. Ese se borra, por eso en Hechos 2:38 dice, para que sus pecados sean perdonados, se borra nuestro pecado original, recibimos el don del Espíritu Santo y la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Ahora vamos a ver qué nos dice San Pablo en 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nos dice aquí San Pablo que por el bautismo nos unimos al cuerpo de Cristo. Aunque seamos diferentes razas, de diferentes países, una vez bautizados, nos unimos al cuerpo de Cristo. ¿Menos los niños? No, no dice menos los niños. ¿Queremos que nuestro hijo pertenezca al cuerpo de Cristo? Pues entonces hay que bautizarlo. Entonces, veamos la ganancia de bautizarnos. Vimos en Hechos que es para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Y ahora nos dice en 1 Corintios 12:12 que para ser miembros del cuerpo de Cristo. Vemos la importancia del bautismo. Pues ni modo que nos esperemos a que estén grandes para que ellos decidan. No, pues como que no es correcto. Vamos a ver qué nos dice también sobre el bautismo bíblicamente en Gálatas 3:27. Puesto que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Cuál será la promesa que nos habla aquí Gálatas? Pues de la vida eterna. Al revestirnos nosotros de Cristo, adquirimos un nuevo nombre de cristianos. Nosotros por eso nos llamamos cristianos, porque somos revestidos de Cristo. Y también somos herederos, como dice, de la promesa, o sea, del cielo. Entonces, qué riqueza es el bautismo, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo, somos miembros del cuerpo de Cristo y ahora nos dice San Pablo en Gálatas que nos revestimos y heredamos la promesa que es la vida eterna. Entonces, todo esto es bueno conocer porque muchas veces nos quedamos, como yo pensaba, únicamente hay que bautizar, llevarlo y ya. No sabía yo para qué. Todo lo que encerraba este gran, yo creo que eso es el primero de los sacramentos, ese bautismo que es tan importante para la iglesia, todo lo que vamos ganando con bautizarnos. Vamos a ver en 1 Corintios 10:1, vamos a poner atención en la palabra todos, porque se menciona muchas veces en esta cita. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Del versículo 1 al versículo 5, 5 veces dice que todos fueron bautizados. Me recuerda a Mateo 28:19, donde dice, id a ser discípulos míos a todos también, a todas las naciones. Recordemos que aquí en 1 Corintios 10:1, cuando dice que salieron, fue cuando salieron de Egipto, pasaron por el mar y todos fueron bautizados. Bueno,
pues todos los que salieron de Egipto, todos quedaron bautizados, iban adultos e iban niños, iban todos y todos fueron bautizados. Entonces, menos niños no dice menos niños. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que menos los niños. Al contrario, dice que se bautizaron todos, que es para todos la promesa, para los grandes y para los pequeños. Sí hay muchas citas como esas, pero no existe un capítulo que diga menos los niños, esos no los lleven a bautizar. Entonces, el bautismo, vamos a ver qué nos dice ahora Pedro. Pedro ahora no nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo, para revestirnos de Cristo. Ahora él nos dice que nos salva. También nos salva el bautismo. Vamos a ver qué nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por el agua. Y nos dice, el símbolo de la cual corresponde al bautismo, que ahora nos salva. Según Pedro, el bautismo nos salva, no solo para el perdón de los pecados, para el Espíritu Santo, para incorporarnos al cuerpo de Cristo o para revestirme. Dice Pedro que también para salvarnos. Entonces, les pregunto, queridos hermanos, ¿es importante el bautismo? Claro que es importante. Cuando uno ya lo descubre, cuando uno ya empieza a leer todo esto, se da uno cuenta de toda la riqueza que guarda este sacramento. Y cuando un papá o un padrino, o los que tenemos la fortuna de ser padrinos, dicen o nos han dicho, oye, quiero que lleves a mi hijo a bautizar, y ya tenemos esto, decimos, sí, claro que sí. No tengo dinero, pero a ver cómo le hago, porque ya sabemos y conocemos la importancia del bautismo. Y cuando un papá sabe todo esto que estamos estudiando el día de hoy, la grandeza del bautismo, no tarda mucho en llevar a su hijo a bautizar. Al mes, a los 2 meses, además hasta en semanas, lo llevan a bautizar porque saben perfectamente lo que va a recibir mi hijo. Y si lo recibe desde pequeño, imagínense la gracia que reciben nuestros hijos desde pequeñitos. Estar revestidos de Cristo, tener el Espíritu Santo, ser miembro del cuerpo de Cristo y perdonado su pecado. Entonces, es muy importante conocer esto, tanto como siendo padrinos y no se diga como papás, que a veces cometemos ese error de esperarnos a que pues juntemos para la pachanga, que juntemos para tener una gran fiesta, y pueden pasar meses y el niño no es hijo de Dios, sino criatura de Dios. Entonces, es muy importante conocer esto para poder también pues ayudar a nuestros hermanos que nos pregunten, y cuando uno llegue a esta plática, pues decirle, sí, bautízalo porque mira todo lo que vas a ganar. Entonces, es importante. ¿Por qué la Iglesia Católica? Pues ya decimos que la Iglesia sabe perfectamente todo eso, por eso los bautiza, como dice Mateo. Vamos a ver también si Jesús aceptaba a los niños o lo rechazaba o decía, no hasta que esté adulto porque está muy pequeñito y todavía no comprende. No, no fue así. En Mateo 19:14 dice, y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no les impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de ahí. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sí quiere, bíblicamente, que nuestros niños se acerquen a Él. ¿A qué edad? Pues entre más pequeños mejor. Dice que les impuso las manos, oró sobre ellos, los bendijo. Es exactamente lo que hace un sacerdote. Los prepara, los bendice, les impone las manos, como Cristo lo hizo.
Y es un claro ejemplo, si nuestro Señor Jesucristo lo hizo y dijo, déjenlos que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ahí vemos en Mateo 19:14, nuestro Señor Jesucristo sí quiere a los niños, no solamente a los adultos, sí acepta desde pequeñitos que los acerquemos. También a veces hemos escuchado que el niño no tiene fe, como no habla, como no comprende, pues no tiene fe. Entonces, no puede ser bautizado porque él no puede aceptarlo. Si nos vamos a la palabra de Dios en Hechos 16:31, ¿por la fe de los papás puede ser bautizado? Sí. Vamos a leer en Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de predicaron al carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos cómo es, como decíamos al principio, bautizar adultos. Primero le hablaron sobre el Señor Jesucristo, la palabra del Señor, lo evangelizaron a él y a toda su familia, a todos los de su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida él y todos los suyos. Él y toda su familia, y sabemos que en la familia son todos, como ya escuchamos acá, que todos fueron bautizados, vayan por todo el mundo y bautícenlos a todos. Aquí dice que fueron bautizados todos los suyos, o sea, toda la familia, chicos y grandes. Muchas veces hemos escuchado también, es algo muy común que escuchemos por ahí, de nuestros hermanos esperados, que digan que nuestro bautismo no vale porque no fue en un río, porque no fue de cuerpo completo, que tiene que ser todo completo. ¿Y qué respuesta hay ante esto? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Marcos 1:8 dice, yo la verdad los he bautizado. ¿Qué quiere decir bautizado? Quiere decir sumergir. Vamos a cambiar la palabra bautizado por sumergir. Nos dice Marcos 1:8, yo la verdad os he sumergido con agua. O sea, el bautismo de Juan, que era con agua, de arrepentimiento. Mas él, se refería a Cristo, los sumergirá con el Espíritu Santo. Por eso nosotros en la iglesia no es necesario bautizarnos en un río o de cuerpo completo, porque ese era el bautismo de Juan. Sumergirnos en el agua, pura agua de arrepentimiento. Entonces nosotros nos sumergimos, pero en el Espíritu Santo, porque el mismo Juan dice, yo los bautizo con agua, los sumerjo en el agua, él los sumergirá, pero en el Espíritu Santo. Por eso el agua para la iglesia, y eso es muy importante, es un símbolo. Y como símbolo puede ser poca o mucha cantidad. La cantidad no importa, es un símbolo, porque nosotros somos sumergidos, como dijo Marcos, en el Espíritu Santo. Porque si realmente queremos copiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, bueno, Él se bautizó a los 30, pues entonces tendríamos que bautizarnos a los 30, ir al río Jordán hasta allá, porque no debe de ser en otro lado. Entonces, Jesús no se casó, tampoco deberíamos de casarnos. Jesús no usaba pantalones, usaba sotana, ponernos sotana, ¿no? No se puede ver así de esa forma, sino que nos quiere decir más allá, sumergirnos en el Espíritu Santo, ese es el bautismo de la iglesia. Pero muchas veces escuchamos esto y nos pone así como que no sabemos qué decir o qué pensar. Entonces, es importante conocer la doctrina de la iglesia para saber realmente qué quiere decir la iglesia. Y vamos a ver algunos símbolos, ahorita hablando del agua, vamos a ver el símbolo del agua. El agua del bautismo simboliza vida y simboliza muerte. Un ejemplo de vida, pues cuando uno tiene mucha sed o digamos que estás en el desierto y quieres agua, ¿no? Te da vida, te da aliento. Y muerte porque pues también nos puede matar. Un tsunami, por ejemplo, acaba, ¿no? Una tormenta grande. Entonces,
El agua nos lava de la muerte a la vida. Por eso al bautizarnos se nos borra el pecado original. El agua simboliza de la muerte a la vida. Por eso la tenemos y la utilizamos como símbolo. También el agua simboliza la limpieza. Un ejemplo, el diluvio de Noé, cuando se acabaron todas las personas que no creían en Dios, limpió, fue limpieza. Simboliza agua en el mar. Cuando iban persiguiendo a Moisés, se abrió el mar, también limpieza. Simboliza el río Jordán, donde eran bautizados, se arrepentían, también simboliza el agua, limpieza. Por eso es un símbolo muy importante en el bautismo. Y también simboliza la muerte de Cristo y la resurrección como Cristo. El agua representa estas cuatro partes muy importantes. Entonces, el cirio pascual, la veladora que tenemos, la vela representa el cirio pascual del niño y del padrino, debe de ser encendido del cirio pascual en el fuego nuevo, que representa la luz de Cristo. En representación, esto lo está haciendo el papá o el padrino, en representación del niño, puesto que él está muy pequeñito. No, el hecho que esté pequeño no va a tener resultado. Claro que tiene resultado. Ungir, el aceite del crisma quiere decir unción. El santo crisma es óleo bendecido por el obispo en el Jueves Santo. Al ungir al niño queda ungido para toda la vida, y hace una oración muy bonita el sacerdote cuando pone el crisma. Dice: Dios todopoderoso y eterno, Padre nuestro, Señor Jesucristo, los unja con el crisma de salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. El crisma se hace con aceites de aromas que dan el buen olor a Cristo. Vemos todo lo que lleva el bautismo, todos estos signos tan importantes, tan bonitos, ¿no? De nuestra iglesia. El aceite de los catecúmenos, con el óleo de ellos, de los catecúmenos, se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados se vigorizan y reciben la fuerza del Espíritu Santo. Ahí hasta me dieron ganas de bautizarme otra vez, pero no, no es cierto. Nada más es un solo bautismo. Vean qué bonito es el bautismo, tener a nuestros bebés, llevarlos y que reciban todo esto. Dígame si no va a ser hermoso y grande a los ojos de Dios y a nuestra iglesia, que nos protege desde pequeñitos, ya espiritualmente nos está protegiendo para lo que va a venir más adelante. La vestidura blanca, signo de la dignidad de cristiano, y quedamos revestidos, como ya decíamos, de Cristo, como decíamos en Gálatas 3:27. También se le hace el signo de la cruz. ¿Y para qué se le hace el signo de la cruz en sus labios? Y le dicen éfeta, que quiere decir ábrete. Es para que algún día este niño pueda predicar la palabra de Dios. Vean la importancia. Por eso todos los bautizados estamos preparados con el bautismo para predicar la palabra de Dios. Fíjense esta grandeza. Éfeta, ábrete, te preparo para que cuando estés más grande ya hables de Dios, ya sirvas a Dios. Estamos preparados desde el bautismo para los que luego por ahí pensamos que no podemos predicar la palabra de Dios y que yo no nací para eso. Si estás bautizado, sí, pues véame un claro ejemplo, aquí estoy yo, que no soy como que un sabio, pero nos encomendamos a Dios y tratamos de evangelizar, porque si soy consciente que desde el bautismo me prepararon para ello, claro que sí lo puedo hacer, con la ayuda de Dios y preparándonos, claro que podemos. También existe el bautismo por deseo. Es el sacramento de deseo. Si no hay medios para bautizar y en verdad se desea con todo el corazón, el niño queda bautizado, que ya ahí es meternos a otro tema que ya será más adelante, pero también existe el bautismo de deseo.
Lo que decía, ¿se puede bautizar 2 veces? No, eso es muy común también, que cuando a veces estamos en la iglesia y se van a otra denominación, decir, se dejan pues engañar con todo lo que les dicen y dicen, pues fíjate que me dijeron que mi bautismo no valía por todo lo que ya explicamos y ahora pues me voy a bautizar otra vez. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo y un Dios Padre de todos. ¿Por qué un solo bautismo? Porque el sacramento del bautismo no solo se recibe para toda la vida aquí, sino para toda la eternidad. Vemos cómo quedamos sellados una vez bautizados, quedamos totalmente sellados aquí y también en la eternidad. Por eso es un pecado fuerte el quererme bautizar otra vez. No es así. Es un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios, Padre de todos. Entonces vemos que gracias al bautismo, como nos dice Romanos 8:16, hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Qué bonito conocer nuestra doctrina de la iglesia para que no nos confundamos, porque por ahí dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Entonces, ojalá que este tema del bautismo nos haya llevado a conocer un poquito más nuestra iglesia, a darnos cuenta que necesitamos bautizarnos y entre más pronto sea, mucho mejor. Y también para poder defender mi fe. La apologética no es para pelear, como ya hemos dicho, siempre es para explicar. ¿Por qué yo bautizo a mis niños? Te voy a decir cita y te voy a decir por qué y para qué sirve. Y está en la Biblia de nuestros hermanos esperados y está en nuestra Biblia y en todas las Biblias está lo que leímos el día de hoy para que no haya como que engaño. Entonces, pues los invito a que se sigan preparando, a seguirnos preparando con estos temas. Hoy este día cuarto que fue el bautismo, mañana será el último tema de apologética. Estaremos con un panel compartiendo sobre la santidad, sobre los santos. Esperemos que se conecten como hoy y y nos compartan y también la invitación de que puedan pertenecer también a nuestra comisión de EDIRAC parroquial, que somos, apenas está iniciando, somos pocos, pero tenemos muchas ganas, los que estamos, muchas ganas de que esto cada vez seamos más. ¿Y para qué? Pues para evangelizar. Éfeta, ábrete, para poder evangelizar, para poder vivir nuestra fe y, por supuesto, también defenderla, porque es parte importante también defender nuestra fe. Entonces les agradezco este espacio esta noche y regresamos con el señor Alberto o con la madre. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, David. Fíjate que sí, efectivamente, todo lo que nos has dicho es muy importante, no solamente en la parte de catequizar, de saber la importancia del bautismo, sino si en un momento dado un hermano separado o esperado nos quiere refutar algo de por qué lo hacemos y por qué a los niños, etcétera, etcétera, pues sí, obviamente habrá ese momento en el que nos podamos encontrar con una situación así, pero también estoy recordando el día de ayer que comentaba la Madre Consuelo de alguna situación que le sucedió, que se le acercan personas que se van a preparar para ser padrinos y que pues le dicen que si hay alguna forma en la que se pueda hacer pues solamente pues, en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces yo aquí el tema, lo que quiero tratar es la figura del padrino. Eh, ¿Qué es lo que representa? Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que eran nuestros padrinos,
Y no estoy hablando de así, hace muchísimos años, los padrinos que tienes tú, no sé si iban todavía, pero la figura lo que representaban, primero se les respetaba, tenían la autoridad, eran los segundos padres, ¿sí? Y a ellos se les depositaba precisamente la parte de la formación en la fe del ahijado. Entonces, si a estas alturas resulta que alguien se preocupa más porque la fiesta luzca, porque sea en grande, porque se haga tal o cual cosa, pero no tanto por la preparación previa al momento del bautismo. Y luego lo que va a suceder más adelante en la vida de ese niño, de ese ahijado, pues yo creo que sí nos tiene que hacer reflexionar en la gran importancia que reviste el ser padrino. ¿Qué opinas tú? Sí, exactamente. Mire, a mí también me ha pasado y digo la importancia de conocer esto porque sí, efectivamente, a mí se me han acercado, oye, no sabes por ahí dónde den las pláticas, pero que únicamente sean una vez y que sea como una hora, lo que pasa que mi trabajo no me deja. Vemos aquí, bueno, lo que se están perdiendo este padrino, porque todo esto es una información muy importante, pero pues no le damos esa importancia, ¿verdad? De conocer, de escuchar y la responsabilidad que vamos a adquirir como padrinos. Entonces, sí es verdad, andan buscando donde sea una vez, donde sea muy poquito tiempo, porque pues su trabajo no los deja, entonces cualquier pretexto, ¿no? Buscar es muy, muy importante los que hemos sido padrinos también, cuando vamos a estas pláticas, pues algunas cosas las sabemos, algunas cosas no, y nos vuelve otra vez a refrescar y sabemos que es importante porque vamos a llevar una vida, guiar una vida espiritualmente hablando en las cosas de Dios. Entonces, sí, también, ahorita que está diciendo eso, invitar a los de pláticas prebautismales a que pues sí, todo esto es conocimiento y ayuda mucho a conocer todo lo que tiene que ver con el bautismo. Entonces sí es muy importante conocer esto y que sean, pues para mí que deberían de ser más de 2 o 3 horas, ¿no? 4, para realmente que salgan bien fortalecidos, tanto padrinos como papás. Así es. Y se entiende que en esta situación que estamos viviendo, pues ahora que lo están haciendo, ese esfuerzo también que está haciendo Alfredo y su esposa, de llevar a cabo esta formación así, a distancia, ¿no? Y está la facilidad de que se inscriben los padrinos y toman estas pláticas, pues igual también, si es tan cómodo estar en la casa recibiendo la formación, pues ahora sí que no hay pretexto, ¿no? Para formarse adecuadamente. Pero pues eso, pues ya ellos lo conocen muy bien, saben muy bien y han palpado bien cómo están resultando estas pláticas. Muy bien, pues ya adelantaste, mi querido Sí, David, un poquito nada más. el día de mañana. Bien, pues los invitamos, de veras, mañana va a ser un panel, no les decimos más, un panel, vamos a estar aquí varios, al mismo tiempo, en este tema de los santos, y esperamos que se unan más personas, que manden algunas preguntas, estaremos checando por aquí qué es lo que nos quieren ustedes compartir, y pues los esperamos, ¿sí? Por favor, pues hagan extensiva esta invitación a sus conocidos y pues por aquí nos vemos el día de mañana. David, hacemos una oración final, por favor. Sí. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, en esta bendita noche te damos gracias por lo que acabamos de compartir. Te pido que tenga frutos en cada uno de los que escuchamos esta charla, Señor, para poder bendecir tu nombre. Te pido por cada uno de los que están, de esas familias que están detrás de la computadora o de algún celular, escuchando, Señor, preparándonos para poder vivir nuestra fe y defender nuestra fe, esa doctrina que tú nos dejaste, Señor. Te pido en esta noche que
derrames tu espíritu de paz, de tranquilidad en esta santa noche para poder descansar nuestro cuerpo y mañana nos des licencia de vivir y de evangelizar y dar testimonio, Señor, con nuestra vida. Todo esto te lo pedimos con oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, amigos, pues los esperamos aquí el día de mañana. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Y bueno, que tengan bendecida noche todos. David, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.